Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos a este su programa Dios habla hoy a tu vida. Hoy nuevamente se encuentra con nosotros nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor de este presbiterio, a quien agradecemos su presencia en este programa, quien considerará el tema Pastores conforme al corazón de Dios. Por lo cual le pido, Pastor Noé, nos guíe en una oración por aquellos que han de acompañarnos en esta tarde en sus hogares. Bienvenido. La paz de Dios, estimado Hernán, agradezco nuevamente tu invitación para cerrar, eso espero, mi participación durante este mes respecto al tema que nos ocupa. Yo soy el buen pastor. Y antes de iniciar la reflexión a la pregunta o al asunto que me encargaste para esta tarde, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que en su gracia y bondad nos asista y su Espíritu Santo nos guíe. Padre, Dios de los cielos y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo ponemos nuestra vida en tus manos, rogándote que tu Espíritu Santo sea en nosotros y nos recuerde todas las cosas para que tu nombre sea glorificado a través de la reflexión del tema de esta tarde. Bendice este programa, bendice a todos los oyentes y a todos aquellos que participen, Señor Jesús, de esta reflexión. Gracias por permitirnos llegar hasta este día, Señor, en el programa Dios habla hoy a tu vida. Señor Jesús, en tu nombre, amén. Hermano Hernán, pues atendiendo a tu solicitud, hace 15 días hablamos acerca de lo que dice el Señor Jesús en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, e hicimos varias consideraciones. Hace 8 días, respondiendo también a tu solicitud, abordamos algunas reflexiones acerca de cada uno de los versículos del Salmo 23, y aun cuando fue de manera muy general, creo que quedó claro la riqueza espiritual que encierra el Salmo del Buen Pastor. En ese contexto general de los asuntos que hemos tratado y habiendo, según yo, entendido lo que me pediste para esta tarde, hoy vamos a abordar la parte de lo que el profeta Jeremías escribe en el capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, dice Jehová el Señor. Es decir, ya hablamos lo concerniente al buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios es el pastor de Israel. Y esto lo confirmamos hace 8 días cuando hablamos precisamente del Salmo 23. Pero ahora vamos a tender el puente para ver lo que debe ser el pastor hoy día, teniendo, repito, como marco de referencia y base bíblica las consideraciones hechas en los 2 temas anteriores. Dice el Señor, y os daré pastores según mi corazón. Aquí cabría, Hernán, preguntarnos cómo entender esto. Pastores conforme al corazón de Dios. Dicho de otra forma, ¿de qué manera podemos definir que un pastor es conforme al corazón de Dios?
Me permitiré, aunque sea de manera general, abordar 7 puntos. En primer lugar, los pastores conforme al corazón de Dios no solo son llamados, sino escogidos por el Señor para el santo ministerio. En Mateo 22:14 dice el Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Consecuentemente, aquellos que por gracia del Señor hemos sido llamados para el servicio a Dios, debemos ser doblemente agradecidos con Dios, porque no solamente fuimos llamados para salvación, sino también escogidos para el ministerio. Y esto tan solo por gracia, por misericordia del Señor, porque capacidades ningunas, limitaciones muchas. Y no obstante ello, al Señor le plació llamarnos para su servicio. Bendito sea Él para siempre. Consecuentemente, si reconocemos que son muchas nuestras deficiencias y limitaciones, esto nos obliga entonces a depender total y absolutamente del Señor, que es el buen pastor, a fin de que en esa dependencia nosotros siempre hagamos su voluntad. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, se registran las palabras que el profeta dijo a Saúl: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y en Hechos 13:22 dice: he hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará lo que yo quiero. Consecuentemente, hermanos, si somos llamados, si somos escogidos, debemos entender que dependemos, o debemos depender total y absolutamente del Señor para hacer no lo que nosotros queramos, no lo que a nosotros nos parezca bien, aunque aquello que contemplemos sea favorable. Debemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En segundo lugar, dice Jeremías 3:15, y os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Qué debemos entender por estas dos expresiones? En primer lugar, debemos entender por ciencia, conocimiento, y por inteligencia, vamos a entenderla como sinónimo de sabiduría. Dicho esto, entonces, el pastor, conforme al corazón de Dios, apacienta con conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento doctrinal, conocimiento bíblico, porque este es el alimento espiritual con el cual va a nutrir a la congregación, a las ovejas del redil que el Señor ha puesto bajo su cuidado y bajo su responsabilidad. Consecuentemente, como veremos también más adelante, de acuerdo a lo dicho por el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículos 2 y 3, el pastor debe esmerarse solícita y diligentemente para que aquel alimento que provea para el rebaño no sea un alimento chatarra, sino un alimento nutritivo, que dé vida, que dé crecimiento, que edifique, que fortalezca la vida de cada una de sus ovejas. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia, es decir, con sabiduría. No se trata entonces solo de impartir doctrina, sino que el pastor debe vivir y practicar esa doctrina. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo su segunda epístola, capítulo 2, versículo 15, que el obrero tiene que presentarse siempre delante de Dios como no teniendo nada de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. ¿Qué debemos entender por esto? Que el pastor primeramente debe aplicar en su vida la enseñanza, la instrucción, la doctrina que va a impartir a la iglesia. Es decir, debe vivir
debe ser un hacedor de la palabra de Dios para que el día de mañana, pues alguno de la congregación no tenga que decirle, médico, cúrate a ti mismo. Porque solamente predicar, pero no practicar lo que se enseña, es venir a ser como címbalo que retiñe. Consecuentemente, no solo conozcamos, sino vivamos la palabra de Dios. Y cuando esto hagamos, entonces estaremos respondiendo al perfil del pastor conforme al corazón de Dios, que apacienta con ciencia, con conocimiento, pero también con inteligencia, es decir, con sabiduría. Hermanos amados, necesitamos como pastores, como ministras, como instructores, no solo de adultos, sino de jóvenes y aún de niños, abrevar primeramente nosotros, nutrir primeramente nosotros nuestra vida espiritual en la palabra de Dios, para que de esa manera nosotros estemos en posibilidad y capacidad en el espíritu de alimentar y de nutrir al rebaño del Señor. En tercer lugar, el pastor conforme al corazón de Dios, de acuerdo con Ezequiel 34:4, es aquel que fortalece la débil, cura la enferma, venda la perniquebrada y vuelve al redil la descarriada y aún busca a la perdida. Y esto lo debe hacer con amor, con paciencia, así como Cristo dejó las 99 y fue a buscar la que se había perdido para volverla al redil. Así también nosotros, en ese mismo espíritu que hay en el buen pastor, debemos ir a fortalecer la débil, debemos ir a curar la enferma, debemos ir a vendar la perniquebrada, debemos volver al redil la descarriada y debemos buscar a la perdida. Cuando esto hagamos, y lo hagamos, repito, en ese mismo espíritu que hay en el buen pastor y que le llevó a buscarnos y a encontrarnos, entonces estaremos siendo pastores conforme al corazón de Dios. En cuarto lugar, Hernán, amados hermanos y amigos, el pastor conforme al corazón de Dios, de acuerdo a lo dicho por el Señor Jesucristo, de manera particular al apóstol Pedro y que registra el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos del 15 al 17, debe apacentar los corderos y debe pastorear las ovejas. Creo que usted recuerda perfectamente ese pasaje al que se refiere el apóstol Juan, cuando le preguntó no una, sino hasta 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y vuelve una segunda vez a hacerle la misma pregunta, y el Señor recibe de Pedro la misma respuesta. Por lo cual el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Aparentemente es lo mismo, sin embargo, apacentar, relacionado con lo dicho anteriormente, es dar pastos, es alimentar, es enseñar, es instruir, es edificar. Y todo esto en esa sola palabra es lo que el Señor le está diciendo al apóstol Pedro, para que apaciente sus corderos, aquellos pequeños, aquellos recién convertidos, aquellos nuevos en la fe, aquellos que no han alcanzado completa madurez. Pero también le dice, pastorea mis ovejas. Pastorear es conducir al rebaño a pastos y a lugares de delicados pastos, lugares seguros, lugares de aprisco, donde el pastor cuide precisamente del rebaño del Señor, donde el pastor proteja, donde el pastor esté dispuesto
a defender las ovejas del ladrón y salteador, que no entra por la puerta, sino que trata de buscar de una manera engañosa el saltar, el robar, el afectar a las ovejas del redil. Así que esta cuarta característica debe responder al pastor conforme al corazón de Dios. Apacienta a los corderos y pastorea las ovejas. Y aquí me llama mucho la atención el artículo posesivo que usa el Señor Jesús en la respuesta a Pedro. Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Esto nos debe quedar claro a todos nosotros que por gracia del Señor servimos a Dios en el pastoreo, que las ovejas no son nuestras, son de Cristo, quien es el buen pastor y quien dio su vida por las ovejas. Consecuentemente, en el trabajo ministerial que como pastores y ministras llevamos a cabo, debemos conducir y guiar a las ovejas no hacia nuestra persona, porque no son nuestros. Los debemos conducir hacia Cristo. Cristo es el pastor de cada congregación, de cada centro misionero, de cada zona, de cada presbiterio, de toda la iglesia cristiana interdenominacional y de toda la iglesia universal esparcida sobre la faz de la tierra. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro en otro momento, según refiere Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor es el único que puede decir con toda propiedad, mi iglesia. Cuando nosotros referimos a la ICIAR diciendo mi iglesia, es en un sentido de pertenencia, porque pertenecemos a la iglesia, no en un sentido de propiedad. Y el único que puede usar esta expresión y en ese sentido es el Señor Jesucristo. Por ello, nos debe quedar muy claro cuando el Señor dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. El Señor nos confía esos corderos, nos confía esas ovejas. Y nosotros tenemos que responder al Señor de la vida de cada una de las ovejas y de los corderos que Él ha puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad, porque al Señor daremos cuenta de ello. Por eso, el pastor, conforme al corazón de Dios, que pastorea al rebaño, no solo los conduce a pastos, sino a lugares seguros y también cuida, protege y defiende de los lobos rapaces que pretenden hurtar, robar, saltear las ovejas del Señor. Quinto aspecto. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios en su capítulo 4, versículos del 11 al 16, que el Señor puso en la iglesia no solo apóstoles, profetas, evangelistas, sino también pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Consecuentemente, el pastor, cada vez que está frente a la iglesia, debe estar consciente que está ocupando un lugar sagrado, una posición santa que le corresponde única y exclusivamente al Señor. Y por el Espíritu debe hablar efectivamente para edificar, para alimentar, para instruir, para enseñar, para corregir, para redarguir en el poder de la palabra viva el corazón de la congregación. No estamos entonces al frente para entretener a la iglesia, no estamos para contar chistes a la iglesia, no estamos para hablar de nuestra persona o de nuestra familia a la iglesia,
No estamos al frente para hablar mal de una familia, de un hermano, de un pastor, de un movimiento, de una denominación. No, estamos allí para edificar a la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad delante de Dios. Y de ahí, precisamente, la importancia de la consideración de estos aspectos que corresponden al pastor conforme al corazón de Dios. Y te agradezco verdaderamente, hermano Hernán, que me hayas invitado, que me hayas propuesto, que me hayas llevado a hacer esta reflexión que hoy compartimos con todos nuestros hermanos. El sexto y penúltimo asunto. El pastor conforme al corazón de Dios, de acuerdo con Proverbios 23-27, es diligente en conocer el estado de sus ovejas y debe mirar con cuidado al rebaño. Diligencia, cuidado, esmero por el estado, no solo espiritual, emocional, mental, físico, laboral, económico, de aquellos que están bajo su cuidado y hasta el límite de sus posibilidades, estar precisamente al pendiente, no solo edificando sus vidas a través de la palabra del Señor, sino también implementando acciones, no solo de carácter correctivo, sino sobre todo preventivo, para que el rebaño se conserve en ese estado de salud espiritual al cual somos todos llamados por el Señor. En séptimo y último lugar, de acuerdo con lo que establece el apóstol Pedro en su capítulo 5, versículo 2 y 3, el pastor conforme al corazón de Dios debe apacentar la grey del Señor con ánimo pronto, voluntariamente y no por ganancia deshonesta, dice el apóstol, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. Nuevamente encontramos el término de pastorear, apacentar, que hemos venido comentando. Y lo debemos hacer no porque no haya otra alternativa. Claro que hay otra alternativa. Simplemente no hacerlo. Pero si lo hacemos, entonces, como dice el apóstol Pedro, hagámoslo con ánimo pronto, voluntariamente, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no porque no me queda otra. No. Dice el salmista, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Hermanos, si hemos sido llamados y escogidos por el Señor para el santo ministerio, es un honor, es un privilegio, más allá de lo que el Señor nos ha prometido y lo que el apóstol Pedro refiere en este capítulo 5. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, más allá de la corona incorruptible de gloria que el Señor ha prometido a los que le aman, que el Señor ha prometido a sus siervos. El solo hecho de haber alcanzado por gracia, por fe, la salvación y aunado a ello, tener el honor, el privilegio de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios que hizo los cielos y la tierra, eso de suyo en sí mismo ya es una recompensa, ya es una bendición, ya es un aliciente, ya es algo que nos debe motivar, que nos debe alegrar, que nos debe impulsar a llegar cada día que vamos al santuario, que tenemos servicios, que tenemos cultos con la congregación, a hacerlo en plenitud de gozo, en esa pasión que por el Espíritu cada uno debe mostrar en el servicio a la grey, en el servicio a las almas, conscientes de que cada una de ellas costó la sangre preciosa que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. No por ganancia deshonesta. Hermano, hermana,
y todos los que servimos al Señor, que no sea el dinero, que no sean las ofrendas, que no sean los diezmos, que no sean las primicias, que no sean las ayudas, el motor que nos impulse a servir a Dios. Sea el amor, sea la consagración, sea el Señor mismo, sea Dios el que nos impulse por su Espíritu a consagrarnos y a servirle a Él con todo nuestro corazón. Y si nosotros no hacemos esto, entonces estaremos siendo pastores simuladores y no hemos sido llamados para ser impostores, sino pastores de la grey conforme al corazón de Dios. El Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Y en esta tarde, para cerrar este programa Dios habla hoy a tu vida, de manera particular me dirijo a mis hermanos consiervos y a todas mis hermanas que sirven al Señor, no solo con la iglesia adulta, sino con la iglesia juvenil y aún con los niños. El Señor nos hace a cada uno de nosotros esta pregunta, ¿me amas? Entonces dice el Señor, apacienta mis corderos. Vuelve el Señor a preguntarnos, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y si nosotros decimos amar al Señor, entonces cumplamos cabal, integral, solícita y diligentemente nuestra responsabilidad pastoral, conscientes de que un día el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, nos pedirá cuentas. Y a Él y solo a Él, rendiremos cuentas de lo que hayamos hecho con cada una de las almas que Él nos confió. Por tanto, amados hermanos, sigamos adelante sirviendo al Señor y apacentando su grey con ciencia y con inteligencia. Hermanos amados, miembros de una célula, de una misión, de una congregación, de una iglesia con mucha membresía, oren por su pastor, oren por la ministra, oren por el instructor, oren por la instructora, para que el Señor, por su Espíritu, avive en nosotros ese anhelo, ese fuego del Espíritu para servir con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas a la grey que el Señor en su bondad ha puesto bajo nuestro cuidado. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos el que nos hayas llamado y escogido para el santo ministerio. Si esto es así, Señor, entonces enséñanos a depender absoluta y totalmente de ti, conscientes de que aún como pastores finalmente somos también ovejas de tu redil y por tanto necesitamos de tu cuidado, de tu orientación, de tu guía, del alimento espiritual que por tu espíritu y a través de tu palabra nos des, para que de esa manera también nosotros alimentemos y nutramos la vida, el alma, el espíritu de cada uno de nuestros hermanos. Pues no podemos dar lo que no tenemos. No podemos aparentar ser lo que en realidad no somos. Por ello, en esta tarde, mi oración, Señor, por todos tus siervos, por todas tus siervas, por todos los instructores, por todas las instructoras, no solo del Presbiterio Colima, Michoacán, sino de toda tu iglesia cristiana interdenominacional y de toda tu iglesia universal esparcida sobre la faz de la tierra. Señor, ayúdanos, enséñanos a ser pastores conforme al corazón de Dios, que apacentemos a tu grey con ciencia y con inteligencia, que apacentemos a los corderos, que pastoreemos a las ovejas, que lo hagamos
con ánimo pronto, de manera solícita, diligente, en amor, en gozo, en gratitud, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás por nosotros. Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, que sea tu espíritu el que siga guiando nuestro ministerio pastoral, Señor, y en ese amor que tú has mostrado para con nosotros, enséñanos, Señor, a dar pastos verdes, tiernos, delicados, para alimentar, para nutrir la vida de tu iglesia, Señor. Enséñanos para fortalecer la débil, enséñanos a curar la enferma, enséñanos a vendar la perniquebrada, enséñanos a volver al redil la descarriada y a ir tras la oveja perdida, Señor. Enséñanos a seguir tus huellas, enséñanos a seguir tus pasos, enséñanos a seguir tu ejemplo. Tú eres el buen pastor. Gloria sea a ti para siempre, Señor Jesús. Amén. Gracias, Pastor Noé, por estas consideraciones de este tema tan puntual e importante para nuestras vidas y al interior de la vida de la iglesia. Le suplico nos guíe en una oración por las necesidades. Gracias, estimado Hernán. Agradezco la invitación y no me resta más que pedirle al Señor, antes del Salmo 23 y de la bendición apostólica, que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas de las diferentes congregaciones que estén pasando por situaciones difíciles. Hagamos esta oración. Padre, dentro de tu redil hay ovejas enfermas, no solo física, sino espiritualmente están enfermas. Hay ovejas, Señor, que están heridas, quizá descarriadas, quizá perdidas por todas ellas. Hoy te ruego que tu Espíritu Santo, el gran trabajador, sea en sus corazones y las vuelva a ti y las vuelva a tu redil. Tú eres nuestro pastor. Señor, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, da vista a los ciegos, levanta al caído, fortalece al débil. En tus manos estamos, todos, Señor Jesús. Ayúdanos. Ten compasión y misericordia de todos mis hermanos y hermanas y familias que estén pasando por situaciones difíciles. Ayúdales, Señor, por amor a tu nombre. Tú eres nuestro todo en todo. A ti la gloria por siempre y para siempre, oh gran pastor, Cristo Jesús. Bendito tu nombre para siempre. Amén. Pastor Noé, pues agradecemos el que haya una vez más aceptado la invitación a este programa Dios habla hoy a tu vida. Le suplicamos nos despida con el Salmo 23 y la bendición apostólica. Dios le bendiga. Hermanos amados, estimados amigos, este es su programa Dios habla hoy a tu vida. Que el Espíritu Santo a través de su palabra siga hablando a cada uno de nuestros corazones. Un abrazo fraternal para usted, para su familia, que el Señor le bendiga. Y ahora nuestro Salmo 23 y la bendición apostólica. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. pasaría